Bienvenido y bienvenida a Consejos Prácticos de Golf para Bajar tu Handicap, el podcast para jugadores donde hablamos de golf de una forma práctica para que puedas bajar tu handicap y disfrutar más de tu golf. Soy Ricardo Guada, fundador de RB Training Golf, y quiero transmitirte mi experiencia de toda una vida jugando y enseñando a jugar a golf en forma de consejos prácticos que vas a poder aplicar a tu juego justo después de cada episodio. ¿Empezamos? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de RB Training Golf, un podcast pensado para ayudarte directamente, dándote consejos que puedes aplicar, como decía al principio, de forma inmediata para mejorar tu golf. Y vamos a centrarnos en este podcast en un tema que interesa a todo golfista, como es cómo poder conseguir más distancia con el drive y además pegarlo recto. Esta segunda parte, lo de pegarlo recto, lo voy a tratar en posteriores podcasts. Me voy a centrar en temas de potencia y distancia, que sé que os interesan mucho, y lo voy a dividir entre 2 o 3 podcasts porque la verdad es que da para mucho. Me voy a centrar en este primer podcast dando una serie de consejos sobre 6 factores que hacen que tu drive vaya más corto. Es decir, existen 6 factores que en este momento están restando potencia a tus golpes con el drive. Vamos a repasarlos uno a uno y dejaré todos aquellos factores que directamente inyectan potencia para un segundo o tercer podcast. Espero sea francamente útil, práctico, lo puedas utilizar de forma directa para conseguir más distancia con tu drive. Verás que los consejos son muy específicos y directos sobre aquello que en este momento está restando potencia a tu drive. Vamos con el primer caso muy claro y que muchos de vosotros podéis haber notado. El primer apartado que hace que bajes la potencia y la distancia con tu drive es claramente bajar por fuera del plano, por el exterior del plano, es decir, cruzar la línea bola objetivo de fuera a adentro en el momento de golpear a la bola, en lo que llamamos el área de impacto. Si realmente eres un jugador que bajas por fuera, tienes este problema, lo que los anglosajones llaman over the top, que es pegar de arriba, cruzar de fuera a adentro la línea bola objetivo, como decía, pues te habrás dado cuenta que tus drives no son muy largos. De hecho, te preguntarás por qué, ¿por qué los compañeros del partido mío pues están obteniendo más distancia? Y realmente yo pues soy uno de los que va más corto. Claramente, bajar por fuera resta potencia y distancia, porque afecta a 2 aspectos muy claros de la potencia que estás inyectando a tu swing y que no es deseable. El primero de ellos es un ángulo de ataque excesivamente vertical y el segundo es una cara del palo que está mal orientada con el objetivo en el impacto, normalmente abierta, que apunta a la derecha. Para el jugador que baja por fuera, lo he repetido en vídeos de YouTube o también en posts de Instagram, que te animo a que me puedas seguir si estás interesado realmente en mejorar tu golf. Ya he dicho que las líneas de swing y los ángulos de ataque están muy vinculados. Entonces, todas aquellas líneas de swing que se mueven de dentro a fuera, en el área de impacto, suelen estar vinculadas a ángulos ascendentes o más neutros. Mientras que cuando el palo circula por el exterior del plano, este caso suele ir asociado a un ángulo vertical, demasiado vertical. Y los ángulos verticales, luego también veremos en el siguiente apartado, cuando entre más en detalle sobre el ángulo de ataque, no son ideales para pegar drives largos. Y por supuesto, un jugador que cruza la línea bola objetivo de fuera adentro, es decir, que va a provocar seguramente que la bola salga por la izquierda del objetivo, en la mayoría de las veces va a coincidir con una cara del palo abierta, que mira a la derecha. Es la única arma que tiene para poder acabar en el objetivo. Es el clásico jugador de slice, que la bola sale por la izquierda y se desvía hacia la derecha. Lógicamente, si la bola sale por la izquierda, para que acabe en el objetivo, se va a tener que desviar hacia la derecha. Y eso solo ocurre en golf
cuando la cara está abierta, es decir, apunta a la derecha, como digo, con respecto a la línea del swing. Problema de una cara abierta, tiene más grados. Problema de la trayectoria de izquierda a derecha, es menos potente y consistente que una trayectoria más recta, pero básicamente la cara abierta genera más grados en la cara del palo, y más grados es más altura y menos distancia. Y si no, piensa por un momento en los diferentes palos de la bolsa y qué golpes y trayectorias te están proporcionando en este momento. Pero pasemos ya directamente al segundo. Como decía, el ángulo de ataque. Si el ángulo de ataque no es el ideal para el drive, también te estará restando distancia y potencia. Los 6 factores que voy a nombrar que restan potencia, de hecho me dirás, bueno, Ricardo, pero vale, muy bien, esto me resta potencia, pero no me la inyecta, ya. Pero si tú evitas aquellos errores que disminuyen la distancia con tu drive, si los evitas, repito, entonces estarás ganando directamente distancia. Y ya digo que en próximos podcasts lo que haré es hablar directamente sobre aspectos que inyectan potencia, que proporcionan potencia. Pero vamos con el ángulo de ataque. Como decía en el apartado anterior de bajar por fuera, puesto que provoca ángulos verticales, cuando el ángulo de ataque es demasiado vertical, claramente resta potencia. De hecho, en un extremo, ya que estamos hablando de drive, cómo conseguir más potencia y distancia con el driver, en un extremo, cuando el ángulo es demasiado vertical, acaba generando globo, porque conectamos con la parte alta del drive y eso provoca globo, un golpe que sale alto y pierde muchísima distancia. Muchos jugadores que tenéis un ángulo vertical, demasiado vertical con el drive y hacéis globo, recurrís a colocar el tee más bajo. Y lo entiendo, eso evita el globo, pero también evita un ángulo de despegue, es decir, una altura ideal de la bola, que también acaba restando distancia. Por lo tanto, los ángulos verticales son claramente negativos para conseguir mucha distancia con el drive. Si esto es negativo, entonces, ¿qué es lo recomendable, Ricardo, con el ángulo de ataque? Pues lo que os recomiendo es que os acerquéis más a ángulos neutros o incluso positivos. Es decir, que el palo, cuando conecta con la bola, se esté moviendo paralelo al suelo o ligeramente ascendente. Es lo que medimos con los radares. 0 grados sería paralelo al suelo, y todos aquellos ángulos positivos, +1, +2, +3, son ángulos ascendentes, ideales para el drive. Pensemos, por ejemplo, en lo que sería la optimización máxima de la potencia y la distancia con un drive. Podríamos pensar en los jugadores de long drive, puesto que long drive es un circuito que el único objetivo, pues evidentemente hay que meterla entre una serie de metros que tiene la calle, pero el objetivo es a ver quién va más largo. Y lo que hacen los jugadores de long drive, lo he dicho en otras ocasiones y tengo bastante conocimiento sobre esto, puesto que estuve trabajando un año entero entrenando a un jugador de long drive de los circuitos mundiales, que suele ir a las fases finales de Las Vegas. Estuvimos trabajando todo un año y los ángulos de ataque con los que trabajábamos eran clarísimamente ascendentes. +5, +6, +7, hacia arriba, ascendente. ¿Cómo conseguía entonces, pegando hacia arriba, mucha distancia este jugador profesional de long drive? Pues claro, él tenía un drive de 4 grados. Es decir, lo ideal para el drive es pegar ligeramente hacia arriba y que la cara del palo llegue con pocos grados. Eso optimiza y maximiza la distancia con el drive. Es cierto que para conseguir esto hay que tener ciertas velocidades de swing. No hace falta ser un jugador de long drive para esto, pero en base a tu velocidad de swing puedes encontrar optimizaciones, los puntos ideales en cuanto al ángulo y los grados con los que llega la cara en el impacto. Lo que llamamos el loft dinámico, que sucede en el área de impacto y provocado a lo largo del swing. Y cada jugador, en base a su edad, su hándicap y su velocidad de swing, podrá obtener una situación ideal para él. Pero en cualquier caso, a todos vosotros os aconsejo ángulos ligeramente
ascendentes. Además, uno de los inconvenientes del ángulo excesivamente vertical es que genera un exceso de spin, 3000, 3500, 4000 revoluciones, y eso también resta distancia. ¿Por qué dice Ricardo que genera mucho spin y eso resta distancia y potencia? Y lo explico muy brevemente. Bueno, porque conocemos un parámetro que es el spin loft, que es la diferencia entre el ángulo de llegada del palo al conectar con la bola y los grados de la cara en ese momento. Esa diferencia en un palo con un ángulo vertical que se mueva hacia abajo con bastantes grados, eso genera mucho spin, mientras que lo que he dicho antes, ángulos ascendentes con poco grado, genera muchísimo menos spin. Por eso también es lo que buscan los jugadores de long drive y por eso están optimizando la distancia con el mismo. No voy a entrar en temas tan técnicos, simplemente que quede claro el hecho de que pocos grados en el impacto y ángulos ascendentes están optimizando tu drive. Vamos a buscar un punto que tú puedas conseguir y que optimice la distancia con tu drive. Vamos a pasar al tercer punto, pero antes decirte que si te está gustando y crees que es útil lo que estás escuchando, que sepas que en la página web tienes un curso completo sobre esto y mucho más, y también cómo trabajar los diferentes aspectos que voy a nombrar en este podcast y en podcasts posteriores, que se llama Cómo conseguir más distancia y potencia con tus driver y maderas de calle. Lo puedes ver en la página web rbtraininggolf-medioonline.com. RB Training Golf, si pones en Google, seguramente también va a aparecer. Incluso por Ricardo Boada también podrías llegar a mi página web. Dicho esto, que tienes un curso completo si quieres optimizar la distancia y precisión con tu drive, ahí queda. Vamos al tercer apartado, que es incurrir en extensión anticipada del cuerpo, y voy a explicar lo que es. Pero incurrir en extensión anticipada del cuerpo nuevamente resta potencia. Voy a explicar muy rápidamente qué es extensión anticipada del cuerpo y te daré también alguna referencia, algún link para que puedas, si este es tu problema, poderlo solucionar. Llamamos extensión anticipada del cuerpo a aquellos movimientos en la bajada principalmente, aunque pueden ocurrir también en la subida, pero en la bajada del palo, donde el hueso de la pelvis, vamos a decir las caderas, se mueven hacia la bola, es decir, hacia adelante, haciendo una extensión demasiado temprana, por eso se llama anticipada, de la espalda. Es decir, cuando yo en la bajada empujo las caderas hacia adelante, la espalda pierde la inclinación que teníamos en el stance y en el tope del backswing y entonces se extiende anticipadamente. Por eso se llama extensión anticipada del cuerpo. ¿Por qué, Ricardo, la extensión anticipada del cuerpo me está restando potencia? Bueno, porque estoy moviendo la parte baja del cuerpo, que es un enorme generador de potencia, como veremos en próximos podcasts, hacia un sitio que no es el donde queremos tirar. Si yo muevo hacia la bola, eso no tiene que ver con el sitio donde yo quiero mandar la bola, que es hacia el objetivo, hacia la izquierda. Es decir, de los tres movimientos que se generan en la bajada del palo, como son traslación del peso, rotación y extensión, estoy haciendo mucha extensión, pero me va a faltar rotación. Por lo tanto, si no roto, no estoy generando la velocidad y la inercia y potencia hacia el objetivo, que es donde quiero mandar la bola, y eso claramente resta potencia. Bueno, también proporciona efectos indeseables, como normalmente push o hook. Si estás sintiendo esto, push, hook, que tu drive va algo más corto de lo que debería, podrías estar incurriendo en extensión anticipada. La reseña que te dejo también la tienes en la página web para todos aquellos que queréis corregir o ampliar la información de este podcast. Lo tienes en el curso Los 6 defectos laterales del swing. Nuevamente en la página web, extensión anticipada del cuerpo sería en este caso tu problema. Vamos con el cuarto posible problema que puede estar restando potencia a tu drive. Y como he dicho antes, yo muestro el defecto, un defecto que os resta potencia.
¿Cómo entonces voy a ganar potencia? Pues trabajando ese propio defecto que cuando desaparezca directamente estaré inyectando potencia. Es decir, la eliminación de un error conlleva a ganar más distancia. Y como he dicho antes, la cara abierta del palo tiene más grados y por lo tanto la bola tiende a salir alta y hacia la derecha. En otros podcasts o en otras publicaciones o incluso en el blog de mi página web que puedes consultar, también hemos visto cuáles son los factores o desencadenantes que está provocando una cara abierta del palo. Y lo normal que tú puedes haber notado es que cuando la cara del palo te llega abierta, tiendes a pegar un golpe hacia la derecha, alto y más corto. Si esto lo haces con el drive, pues podemos tener un golpe hacia la derecha que se desvía hacia el mismo lado, también hacia la derecha, a lo mejor más alto de lo normal porque llega con más grados y eso indudablemente te está restando potencia. Como decía antes, además, aunque es un apartado nuevo, ya cuando hablaba de bajar por fuera he mencionado el tema de la cara del palo. Claro, cuando la cara llega abierta y provoca un efecto en la trayectoria hacia la derecha, a su vez, eso me obliga a pegar hacia la izquierda. Volvemos al primer error, aunque en este caso está desencadenado porque la cara del palo llega abierta. Y ahora te daré la solución para que puedas cuadrar la cara del palo y respetes tanto los grados de la cara como proporciones, trayectorias mucho más rectas, que van a impedir o que al menos no te van a exigir que pegues hacia la izquierda, es decir, que bajes por fuera. Ya he dicho que la única solución que tiene un jugador que la bola se desvía hacia la derecha, porque la cara llega abierta, es pegar hacia la izquierda. Si consigo combinar esto, podré ir al sitio. Pero claro, son golpes mucho menos potentes que los de trayectoria recta. ¿Por qué? Sencillamente, uno de los factores, lo acabo de explicar, porque tiene menos grados, mientras que una cara abierta tiene más grados. Vamos a la solución del jugador, si es tu caso, que tiene la cara del palo abierta. La solución está en el grip. Es decir, el grip en golf tiene una doble función. Y ya que hablo de ganar potencia con el drive, una de las funciones del grip, de cómo cogemos el palo, es generar potencia. Entonces, los grips buenos o mejores generan más potencia que los incorrectos. ¿Qué sería en este caso un grip incorrecto? Aquel que provoca que la cara del palo llegue abierta. Y sí, hay grips que provocan que la cara del palo llegue abierta. ¿Cuáles son? Todos aquellos grips que llamamos débiles. Y débil no significa coger flojo el palo. Y un grip fuerte tampoco significa cogerlo fuerte. Sencillamente un grip débil es aquel en el que las manos están excesivamente volcadas, ladeadas hacia el lado izquierdo. Por mucho que la cara del palo esté cuadrada con el objetivo cuando lo apoyas en el stance, en el suelo, aunque apunte al objetivo, las manos durante el swing se van a colocar en una posición cómoda y la cara del palo con un grip débil tenderá a llegar abierta. Digo tenderá porque podemos hacer un exceso de release, también podemos hacer acciones con el cuerpo que compensen un grip débil. Pero en principio, lo primero que siempre chequeo cuando un jugador hace slice o su bola se desvía hacia la derecha es el grip. Y os garantizo que en la mayoría de las veces el grip es débil. Las manos están demasiado vueltas hacia el lado izquierdo. Solución entonces, pasarlo a un grip neutro. Siempre que cambiamos un grip porque la bola hace efectos, movemos las manos hacia el lado que se produce el efecto. En este caso, el efecto es hacia la derecha, la bola se desvía hacia la derecha, la solución está en mover las manos hacia el lado derecho al coger el palo. Como digo, siempre movemos las manos hacia el lado donde se provoca el efecto. ¿Hasta qué punto, Ricardo? Hasta aquel punto donde la cara del palo cuadre en la mayoría de tus golpes. Y no hay un grip ideal para todo el mundo, porque como acabo de decir, hay otros aspectos que afectan a el grip, pero en principio, fortaleciendo el grip, moviendo las manos hacia el lado derecho, más hacia el lado derecho de lo que tienes ahora, vas a conseguir cuadrar la cara y no llegará abierta, con lo cual, si evitas este problema, vas a conseguir más distancia. Si quieres tener más referencias sobre el grip,
te remito al podcast número 15, donde solo he hablado del grip y ahí tienes muchísimas más explicaciones, una nueva referencia. Y si realmente tu problema es el slice, está enquistado, como veo tantísimos jugadores con problemas de slice, otra referencia es, nuevamente, página web, un curso express de aprendizaje rápido, cómo corregir tu slice, donde directamente defino los problemas y te doy ejercicios correctivos, drills, para que puedas solucionarlo de forma rápida. rbtraininggolf-medioonline.com, la página web de RB Training Golf, curso express cómo corregir el slice. Ya has visto la importancia del grip y de cuadrar la cara del palo. Bien, pasamos nuevamente a otro también terrible, iba a decir, bueno, sí, terrible para muchos jugadores que lo padecen, como es el lanzamiento prematuro de las manos. Y ahora vamos a ver qué es lo que está ocasionando una merma en la distancia y en la potencia con tu drive. ¿Por qué lanzar tan rápido las manos está provocando que pierdas bastante distancia? Es una de las causas que claramente se relaciona con la pérdida de distancia. Vamos a ver por qué. Pero en cualquier caso, igual que te he dicho antes, si estás interesado en mejorar el lanzamiento prematuro de las manos, en el podcast número 13 hablo específicamente de este problema. Te animo a que lo repases, el podcast 13, por si este es tu problema y necesitas soluciones para solventarlo. Pero bueno, ¿por qué resta potencia el lanzamiento prematuro de las manos? Que, como bien dice el nombre del propio defecto, es lanzar demasiado pronto las manos en la bajada del palo, con lo cual las manos ya no van a llegar antes que la cabeza del palo al área de impacto en una generación de lag, ¿no?, que sería lo ideal, sino que cuando el jugador lanza las manos, primero que va a dejar el cuerpo bastante parado, y eso ya hemos visto que no genera potencia porque no me estaré moviendo con toda la velocidad hacia el objetivo, puesto que el cuerpo queda algo parado, pero en estos casos vemos que la cabeza del palo llega más o menos a la misma altura que las propias manos, o incluso cuando se incurre en scooping, la cabeza del palo incluso a veces llega antes a conectar con la bola que las manos llegan a la altura de la misma, con lo cual, bueno, evidentemente esto resta muchísima potencia. Cuando vemos fotografías de jugadores profesionales potentes, o como decía antes, la maximización de la potencia, como sería un jugador de long drive, tienen mucho lag, es decir, mantienen mucho el ángulo del brazo izquierdo con la varilla, ese ángulo que forman en el tope del backswing y que mantienen en la bajada, incluso incrementan en el inicio de la bajada, y eso es claramente un generador de potencia. Por lo tanto, podríamos decir que el lanzar las manos y el lag estarían en situaciones opuestas, ¿no? Y que por lo tanto trabajar lag sería una de las soluciones si realmente haces un lanzamiento prematuro de las manos. Y nuevamente, si este es tu problema, que lanzas las manos y quieres generar más lag, también te aconsejo que pases por la página web, porque tienes un curso, también un curso express específicamente para ganar lag. Un curso express significa un curso de aprendizaje rápido. Son píldoras muy claras y que te ayudarán para mejorar rápidamente, que siempre es uno de los objetivos que busco con todos vosotros, con todos mis alumnos. Vamos a pasar al sexto y último ya apartado, que claramente te está restando potencia. Espero te puedas situar en uno o más de uno y puedas encontrar soluciones con las explicaciones que estoy dando, puesto que si consigues trabajar y mejorar alguno de estos 6 factores que claramente restan potencia a tu drive, vas a poder mejorar en ese sentido. El sexto punto que claramente está restando potencia a tus drives, y espero que, bueno, no espero que lo hayas notado, ojalá no, pero si incurres en lo que voy a decir, claramente estarás de acuerdo y viendo lo que voy a explicar, como son los impactos descentrados. Evidentemente lo que genera más distancia a la bola es conectar por el centro de la cara, sencillamente porque en ese punto dulce, en ese punto ideal, es como mejor transferimos la energía de la cabeza del palo a la bola, y eso se traduce en distancia. Si no pego por el centro, que sería el óptimo, hay 4 puntos peores
que están restando distancia. Como pueden ser pegar alto, lo hemos visto en el caso del globo. Los globos es porque los impactos no están en el centro, están arriba del centro, por la parte alta del palo. Pegar por la parte baja del palo, una especie de top con el drive, tampoco transfiere la energía correctamente de la cabeza del palo a la bola. Pegar punta o pegar talón. En otras ocasiones ya he explicado que pegar punta o talón provoca también efectos. Punta cierra la bola y talón provoca que la bola se abra. Pero en este caso estoy centrándome más en temas de cómo transferimos la energía de la cabeza del palo a la bola. Y todos los impactos descentrados, si es tu caso, vas a ver que están restando potencia. En el podcast número 14, por darte información o que tú lo repases, en el podcast número 14, cuando yo hablo de las 5 leyes de impacto, una de ellos son los impactos centrados. 5 leyes que consiguen los mejores golpes para tu golf. Pues podcast número 14 tienes una explicación mucho más detallada sobre impactos descentrados, si este es tu caso. Bien, como he dicho al principio, y espero que este podcast sea muy útil porque es bastante práctico, evidentemente. Yo estoy haciendo un diagnóstico de aquellos aspectos que te restan potencia. Creo que si incurres en alguno de ellos lo vas a tener claro. Tener claro el diagnóstico es el principio de la mejora, pero si evitas alguno de estos errores o varios en los que tú incurras, estarás claramente ganando potencia y distancia. En el siguiente podcast hablaré de aquellos aspectos que, como decía al principio, directamente van a hacer que ganes potencia. Como siempre, espero que el podcast haya sido de utilidad. Te agradezco el que hayas llegado al final del podcast, esperando que sea de utilidad para ti, para tu drive y sobre todo para la potencia con el mismo. Muchas gracias por acompañarme en los podcasts de RB Training Golf y te veo en el siguiente podcast. Gracias por escuchar el podcast Consejos Prácticos para Bajar tu Handicap. Soy Ricardo Boada y si te has quedado con ganas de más, te espero en Instagram o en mi canal de YouTube. Me encontrarás por RB Training Golf. Todo junto, RB Training Golf. Nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.